Santiago Camacho, compañero, historias humanas, historias que se quedan grabadas, historias que tú fuiste recibiendo, historias que nunca vamos a olvidar, historias que son parte de los 10 años de este equipo y de este programa. Pues sí, hubo muchas historias, como te comentaba al principio del programa, historias que me emocionaron, que nos emocionaron a todos. Y, por ejemplo, y luego hemos tenido confirmaciones, hemos tenido referencias, hemos sabido cómo han continuado algunas de esas historias. Por ejemplo, Francisco J. Torres y muchos otros compañeros, oyentes, invidentes, nos agradecieron muchísimo ese recuerdo de tanta gente mirando al cielo y tanta gente poniendo nuestros ojos al servicio de las personas que no podían contemplar ese espectáculo, pero que lo vivían a través de nuestras narraciones, a través de las narraciones de nuestros corresponsales, de nuestros colaboradores. Y la verdad es que ese recuerdo que hicimos a las personas que no podían acompañarnos del todo, no como ellos quisieran en la fiesta, las personas que estaban trabajando, que estaban hospitalizadas, que estaban ocupadas en cualquier otra cosa, los mismos exámenes mismos, pues la verdad es que en las redes sociales y en los mensajes pues me han llovido muchísimos agradecimientos. Hay historias que incluso terminaron de una forma casi de película. ¿Te acuerdas de que mencionamos esa pareja que él iba a pedirle matrimonio a su chica aprovechando este acontecimiento nuestro? Pues esa petición se produjo y además se produjo de una forma casi mágica, porque parece ser, y nos comentan, la historia es preciosa, que justo en aquel momento apareció una estrella fugaz que puso la rúbrica a esa nueva pareja, que puso la rúbrica a esa petición de enamorados, que por cierto fue aceptada. Que lo sepan. Qué hermosa historia, y me encanta, tal y como está el patio, que esa sea la escena que casi concluye todo esto, ¿no? Seres humanos en armonía, un poco bajo las estrellas, llegando muchísimos mensajes, y aunque sea por resumir, porque nos vamos rápidamente a Altamira, la sensación de que muchísima más gente, hemos entrevistado a muchos amigos que han visto estos objetos del carrusel de luces sobre España en esa noche de junio, y corroborando las mismas zonas y las mismas áreas, ¿no? Desde luego que sí, Iker. Por ejemplo, Gema García Guerrero nos decía: los que estábamos en el Cerro de los Ángeles, en Madrid, disfrutamos de una magnífica noche y pudimos disfrutar de varias luces que nos dejaron bastante impactados. Magnífico, y hay que repetir. Víctor también nos decía: en Castilblanco de los Arroyos vimos los mismos flashes y la misma luz azul. Alberto Ruiz nos decía: puedo confirmar lo que se está hablando desde Córdoba. Yo estaba en las cercanías, en Badajoz, y sobre las 4:19 empezó todo. Simplemente apunté la hora y el minuto en que empecé a ver algo constante. David Rodríguez desde Valencia nos decía que días antes, sobre las 4:30 de la noche, nos estuvieron entreteniendo varias luces cambiando de posición e intensidad. Cielo despejado y en zonas sin tránsito aéreo. Capi también nos decía: yo estuve en el municipio de Calañas, en Huelva, y pude ver el objeto que parecía un avión, pero no podía ser un avión, ya que se quedó estático. José Manuel nos decía que sobre las 2:10 se había visto una luz azulada descendiendo por el norte. Esta luz era bastante grande y dejaba un reflejo detrás larga. Esto se ha visto en Peñarroya, Pueblo Nuevo de Córdoba. También, por ejemplo, nos llegaban mensajes precisamente de gente que se acercó al programa, allí a Valladolid, a esa central. Óscar Utrillat nos decía que la verdad es que fue una noche especial, de principio a fin. Algunos por poca cabeza, yo mismo, nos fuimos justo al terminar el programa, y no se me ocurrió acercarme a saludar y poder conocer a Iker y al resto del equipo. Pero bueno, ya lo sé para otra vez. Bueno, pues Óscar, habrá ocasiones, seguro, amigo, seguro. Y un mensaje muy interesante, Iker, que nos ha llegado ahora mismito, de Carlos Pulido, que nos dice: estimado Iker, me llamo Carlos Pulido y soy piloto de transporte de línea aérea. Esta noche del día 16 de junio de 2012, a las 23:26, me encontraba situado en la confluencia de las calles Canal de Suez y Urano de Barajas Pueblo, en Madrid. He podido divisar un rumbo magnético 126 grados y como a 65 grados sobre el horizonte una formación de 5 luces situadas exactamente como se sitúan los puntos que representan el número 5 en un dado de juego. Apenas unos segundos de percatarme de su presencia, la luz superior izquierda y la luz central se desvanecieron, mientras la luz inferior izquierda comenzó a desvanecerse mientras describía una trayectoria rectilínea hacia el sur. Las luces superior e inferior derechas resultaron ser estrellas. Ha sido algo bastante impresionante. Puedo dar fe por mi dilatada trayectoria en el mundo de la aviación de que no se trataba de aviones y además se encontraban a bastante más altitud a la que vuela un avión comercial. Saludos. Interesante, Carlos. De aquí al final del programa intentamos recopilar más datos, a ver si alguien más en Madrid esta misma noche
ha visto esto que nos comenta un hombre del mundo del aire. Santi, Carlos, gracias compañeros. Volvemos a conectar, Carlos, después para saber algunos mensajes más y si hay noticias sobre todo esto. Perfecto. Yo ahora me marcho a Altamira. Quiero que recordéis algo. Así ha empezado un programa, así empezaba un documental emitido ya hace 3 años que ahora resulta un poco profético. Veréis, sabéis que hay una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Las pinturas rupestres españolas, las cuevas como el castillo de Altamira parece que pueden ser los primeros templos donde nace el misterio, nace la conciencia humana. Esto es gordísimo, ha sido portada no solo de Science, sino de Times, de el New York Times, de todos los periódicos del mundo, portada. El Mundo ayer, por ejemplo, El País también, por supuesto, pero El Mundo reflejaba en 4 páginas completas. Hay que viajar a Altamira. Para mí es el mejor programa que he hecho jamás, por diferentes motivos. Estoy seguro que no volveré a hacer algo similar. Fue un momento muy mágico, un momento que a mí me cambió la vida. Y ese programa empezaba así, resumiendo lo que para nosotros es el gran misterio del salto infinito. Y ahora, amigos, ahora sabemos que en la cueva que más rodamos, en el castillo, en ese monte piramidal que existe a las afueras de Puente Viesgo, único en el mundo, con 5 cavernas con signos mágicos rupestres, allí están las primeras señales artísticas de la conciencia del hombre, precisamente allí. Así empezaba este documental. Hace 41.000 años nos ocurrió algo importante y que quizá contenga la esencia de todas las preguntas que alguna vez nos hemos hecho. La ciencia sigue buscando respuestas, pero es posible que nunca lleguemos a tener una certeza. Hace 41.000 años. Una noche de aquella era remota, en algún paraje que desconocemos, todo cambió para siempre. Aseguran que ocurrió en el seno de una sola familia, quizá en un solo individuo. Un shock que hizo mutar el cerebro, el genoma, el alma, los sueños y todo lo importante que significa ser humano. Después de aquella experiencia, jamás volvimos a ser los mismos. Pues así empezaba ese salto infinito que esta semana, no sé exactamente qué día, la tele es así, se reemitirá y me siento muy orgulloso. Volverá a emitirse en 4 este documental porque la noticia está ahí. Las dataciones, encabezadas por José Antonio Las Heras, director de Altamira, y un grupo interdisciplinar, arrojan elementos como un antropomorfo, o sea, un extraño ser de esos de apariencia fetal que nadie sabe qué son y que están en el fondo de todas las cuevas mágicas con más de 37.000 años en Tito Bustillo, cueva ya asturiana. Pero en Altamira hay signos extraños, signos indescifrables, como de un primer esoterismo remotísimo, ilegibles, con 38.000 años. Y hay unos discos rojos, tremendos, en ese templo tenebroso y luminoso a la vez que es el castillo, que tienen 40.800 años. Esto a veces es doblar lo que se pensaba en algunas ocasiones. Esto significa que en el tiempo de los neandertales, en el tiempo de esa otra humanidad, había ya arte. Eso significa que una humanidad desapareció, no sé si devorada por la otra, aniquilada por la otra. ¿Cuál fue la historia de esa otra humanidad que de verdad existió? Yo solo sé que en el castillo tuve experiencias tremendas, con las luces, proyectando figuras que parecían fantasmagóricas en lo que me parecía a mí el primer cine de la historia. Es un pequeño secreto, pero cuando supe que iba a ser padre, lo primero que hice fue acudir a la caverna del castillo a pedir para ese nuevo ser. A pedir no sé bien a quién, pero a pedir a algo que yo sentí muy poderoso en estos lugares, en estos templos que yo no puedo ver como un arqueólogo porque no lo soy, que no puedo ver como un científico porque no lo soy, pero sí que puedo verlos como un ser humano primitivo, que es lo que soy, como un ser que intenta acudir a las raíces, como un ser que siente el escalofrío milenario en el lugar donde nació la magia. Y por eso en cierto momento, y se puede ver en el documental, Carmen y yo nos metimos en una especie de caverna de piedra, tantas veces recorrida por muchos arqueólogos y científicos, y yo no sé si es la mirada distinta, pero de repente la piedra nos saludó. De la piedra salió un rostro, estaba allí hace milenios, pero la luz, o nuestra mente lo vio,
Y llamamos rápidamente, y ese momento se recoge, a los especialistas. Es una máscara, es un ser, el alma de un ser, yo no sé qué es, pero así lo hacían los prehistóricos, como lo hacen en el fondo de la cola de caballo de Altamira, que es desconocida por completo, pero está llena de vigilantes de las sombras que encogen el corazón. ¿Y cómo sería para el prehistórico que, arrastrándose, casi como entrando por un gran útero de la madre tierra, con el crepitar de su llama, observaba las caras de esos seres que parecían de otro mundo y que flanqueaban la piedra, y que cobraban vida con el fuego? ¿Cómo eran, Dios mío, aquellas experiencias? ¿Cómo eran esos primeros encuentros con la magia real? Antes de la religión, antes de las normas, antes de las estructuras, antes de los poderes, los hombres hablaron con los dioses en los primeros templos de Cantabria. Y quizá por eso, quién sabe, en esos lugares se puede reconectar con eso que queda, con ese diálogo, con esa puerta que se abre. ¿Y cómo me quedo yo, amigos, cuando veo que en donde yo descubrí humildemente esa máscara que nadie había visto, en esas paredes están los primeros signos del arte? En esas paredes están los primeros reflejos de un ser humano que se enfrenta al misterio de la vida. Ahí está el documento, ahí están los arqueólogos, ahí estaba su sorpresa. Yo no sé por qué vi esa máscara, pero ahí estaba. Y para mí todo es un símbolo, y un símbolo que ahora tiene mucha más fuerza. Es el misterio de lo profundo. Claro que se puede contar desde lo científico, desde lo arqueológico, desde lo numerológico, pero yo ya no puedo ver nada así porque a mí me ha picado el virus de la cueva. Y siempre vuelvo, siempre regreso. Pero después de estas cosas a vuela pluma, que yo os digo porque las siento así, las he vivido así, os puedo decir que la noticia es alucinante y que se bifurcan muchos misterios y que por supuesto en la prensa cada uno lo utilizará como quiera, y cada uno será hijo de sus criterios y sus ideas, y cada uno ante una misma máscara, ante una misma pintura o ante una misma cueva, pues saca lo que lleva dentro, y es muy diferente, claro. Esto es lo que saco yo, y seguro que para cada uno de vosotros, si vais al castillo, que se puede ir, hay una experiencia distinta. Esa es la magia, ¿no? Las cuevas pueden reflejar lo mejor y lo peor que llevas dentro. En la misma cueva puedes sentirte como en casa, tanto como para pedir para tu hija, y puedes sentir en un pasillo el terror. Puedes sentir que las sombras cobran forma. Puedes sentir que no estás solo. Algún día contaré lo que me pasó en Altamira. Algún día contaré por qué entré siendo periodista y salí transfigurado. Algún día os contaré, porque no es ningún secreto, simplemente estoy estudiándolo, por qué aquello cambió mi alma por completo. Y por qué no puedo ver nada igual, después de estar a solas en el primer templo del hombre. A ver si un día lo logro. Igual es que no existen las palabras para contarlo o yo no las encuentro. Pero Noel me conoce muy bien, y en Altamira a solas yo tenía una sola compañía, un fino haz de luz que apagué, y música como esta. Lisa Gerrard fue mi única acompañante en algunos momentos. El director de Altamira me dio un gran premio y yo se lo quiero agradecer. Me dejó solo y proporcionó un encuentro inolvidable. ¿Locura? Posiblemente. Pero si es así, amigos, déjenme con mi locura. Déjenme ser un loco en un mundo de cuerdos. Ha pasado en Altamira, ha pasado en el castillo, ha pasado precisamente en esas cuevas y ninguna otra, ni de Francia, ni de Italia. En España nació el arte de momento, y yo me alegro. Hay que saberlo todo, amigos. A estas horas de la noche, y me alegra, director de la Cueva de Altamira, ni más ni menos, José Antonio Las Heras, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo creo que primero, muy contentos, por si alguien todavía, alguno de los cientos de miles de personas que ahora te escuchan, no sabe del impacto. La noticia podría tener ese titular también, ¿no? El arte nació en nuestro país. Sí, hombre, sería un titular periodístico, pero se basaría en un hecho concreto. En este momento, la datación más antigua de lo que consideramos arte, del arte paleolítico, del primer arte de la humanidad, las dataciones más antiguas están en la Cueva del Castillo y en la Cueva de Altamira en este momento. Y
Ese es un dato objetivo. No hay una carrera por ver quién tiene unos miles de años más o menos, pero hoy se puede decir eso, claro que sí. José Antonio, ¿qué cambia esto? Es decir, parece que esas dataciones que habéis hecho con un método innovador, pero que parece absolutamente fiable, por eso la noticia ha tenido un impacto en todos los grandes rotativos mundiales, en todos los programas de información científica e información generalista, se ha dado el salto a ver páginas enteras en los principales diarios, y esto yo creo que es muy fuerte. Y si no está Altamira, tú sabes que esto es difícil, porque Altamira tiene algo más, es como un arquetipo, nos sentimos absolutamente unidos a esos bisontes y a sus secretos, pero a partir de aquí yo creo, y esto es lo interesantísimo, surgen diferentes debates y posibilidades y enigmas auténticos simplemente con ese cambio de milenios, ¿no?, en estas últimas dataciones. Sí, cambian varias cosas. Lo primero es que tenemos un método nuevo para datar el arte, las figuras que no están hechas con carbón, y por lo tanto para conocer las primeras fases y las fases más antiguas. Por lo tanto, allí hay un cambio en la investigación que cuando se generalice este método a otros yacimientos, bueno, veremos a ver qué va pasando. Pero hay otro cambio, es que al tener ahora fechas tan antiguas o incluso más antiguas en las cuevas de Cantabria que las de las figuras talladas en hueso y marfil de Alemania, de Vogelger, o que las pinturas de la cueva Chauvet, lo que tenemos es que el arte se generaliza en toda Europa, península ibérica, Francia, Centro Europa, Alemania, con inusitada rapidez, muy pronto y desde fechas muy tempranas. Otro cambio importante, la cueva Chauvet, con todos sus leones y con esas fechas entre 32.000 y 34.000, pero también con fechas gravetienses mucho más recientes, en torno a 22.000 y 24.000 años, era un arte figurativo excepcional, sorprendente. Ahora resulta que casualmente lo más antiguo es fundamentalmente abstracción. No hay un referente natural ni para los puntos del castillo ni para el signo complejo del techo de Altamira. Y el tercer cambio es que estamos en las fechas en el que humanos neandertales y humanos sapiens están presentes en Europa, y que si las fechas retroceden un poco más, nos vamos al momento en el que en Europa solo habría humanos neandertales. Entonces hay una cadena de cambios en el método y en los enfoques que son una pequeña revolución o una revolución o una innovación y una renovación en los estudios del primer arte conservado de la humanidad, del arte más antiguo, del arte de las cavernas de Europa. De todas formas, José Antonio, yo sé que tú eres cauto y eres un hombre de talante científico, pero desde fuera, y quizá viéndolo desde el prisma periodístico o más emotivo si quieres, esto sí puede ser un tsunami en el buen sentido, porque hay cosas que son como muy nuevas para el gran público. Y yo te agradezco el esfuerzo divulgativo siempre y de hacerlo comprensible a todo el mundo, que no es fácil. Por ejemplo, en esos grandes templos que yo recomiendo, ¿no?, en las cuevas que se pueden visitar, que es que si uno va con la perspectiva es como conectar con los orígenes, con la penumbra de los orígenes, ¿no?, y de tantos misterios que hay ahí. ¿Me quieres decir que pudo haber diferentes humanidades, como eran neandertales, una especie prima, vamos a decir, pero que no éramos exactamente nosotros, y nosotros, los Homo sapiens sapiens, haciendo el mismo tipo de adoraciones o de simbolismo, o conviviendo prácticamente? Esto es lo que abre este tipo de pinturas, una adoración artística, un simbolismo artístico por parte de individuos tan diferentes. Es que en los últimos años lo que hemos sabido, lo que hemos aprendido de los humanos neandertales, los acerca bastante a nosotros y los acerca muchísimo más de la imagen que se creó de los neandertales en los años 30, 40 o 50 del siglo pasado. Una imagen muy poderosa de unos humanos demasiado bestializados en la representación que se hacía de ellos en los libros. En los últimos 10, 15 años hemos conocido y aprendido muchas cosas de neandertales y sabemos que estaban mucho más cerca. Después de 40.000 años o de 30.000 años de la desaparición de los humanos neandertales, y conservamos idéntico a ellos un 4% de carga genética.
Eso es poquísimo según cómo se mire, pero también es mucho, ¿no?, después de la desaparición de aquella especie. Y en los últimos años hemos sabido que los humanos neandertales tuvieron en algún lugar, en algún yacimiento, en algún momento, algún grupo de neandertales tuvo actitudes simbólicas, utilizando adornos que parecen adornos personales, pequeños objetos perforados para adornar su cuerpo, comportamientos respecto a los muertos que tienen que ver con una idea de trascender más allá de la muerte y más allá de la propia vida, o de explicarse, o de explicarse a sí mismo más allá de la propia vida. Tenemos tenemos huesos grabados, tenemos marcas reiteradas en objetos hechos por neandertales. Bueno, el que haya puntos, el que haya signos, el que haya grafismos grabados o pintados en las cuevas, hay muchos colegas a los que no les sorprendería y que apuestan porque eso ocurra. Conforme se daten más, las cosas más antiguas de arte que hasta ahora no se podían datar, gracias al nuevo método se podrán datar, y hay colegas a los que no sorprendería esa opción, ¿no? Que Neandertal hubiera hecho también figuras, signos, creación plástica con la que acompañar sus propios pensamientos y sus ideas y sus palabras, claro que sí. Claro, José Antonio, porque hay un salto que quizá no es fácil de entender, pero es un salto tremendo, que claro, como seres humanos modernos hoy, cualquiera de los oyentes puede decir, bueno, no es tanto hacer un signo en una pared. Claro que es tanto, es un salto casi cósmico, ¿no? Es un salto que representa un cambio de mentalidad muy fuerte, muy potente, plasmar cosas que no son la realidad, pero que representan la realidad, de inicio del arte y quizá de las creencias, ¿no? Como tú has dicho. Y yo te pregunto, lo que ahora mismo te preguntarán muchos oyentes, seguro en sus hogares, si esa gente, hablamos en este caso de los neandertales, y ahora hablaremos de las cuevas, que son el mismo misterio prácticamente, si esa gente tenía la capacidad de hacer arte, un tipo de arte, si esa gente se parecía más a nosotros de lo que pensamos, si esa gente estaba en las cuevas de Cantabria, ¿qué pasó con ellos? Vamos a ver, ¿por qué desaparecen los neandertales? Bueno, hay algo, la inteligencia es la capacidad de adaptación. Podemos pensar que su inteligencia tuvo un límite a un cambio de circunstancias o a unas circunstancias concretas en Europa, o también, como me decía el otro día un colega del equipo, Yao Cillao, que me decía, bueno, ¿y por qué desaparecieron todas las comunidades aborígenes de todo el continente americano en apenas 2 o 3 siglos? En apenas 3 siglos. ¿Por qué desaparecieron? Bueno, fueron arrolladas no por personas con una inteligencia superior o distinta, sino por personas con una mayor demografía y con una cultura, es decir, con una tecnología distinta y superior, más eficaz, más eficiente. Es decir, bueno, pues a lo mejor la desaparición de esos grupos de cazadores-recolectores o con agricultura elemental, que los había en el norte de América, en Centroamérica y en Sudamérica, o los estados prehispánicos, sencillamente desaparecieron porque no pudieron enfrentarse al poderío tecnológico y al poderío demográfico de sus iguales venidos de fuera. No hace falta pensar en conflictos, simplemente en arrinconamiento, en el aislamiento de esas comunidades de neandertales y ese aislamiento les impidió progresar y ser viables. No hay por qué pensar en otras cosas. Pudo haber, y siempre se dice, pero no se puede demostrar, que enfermedades de las que fueran portadores los sapiens pudieran afectar desgraciadamente a los neandertales. Bueno, realmente no sabemos por qué. Sabemos que los últimos neandertales permanecen aislados en las penínsulas de ibéricas, de Italia y en Grecia, bueno, en condiciones marginales frente a las poblaciones de los humanos sapiens. Es curioso porque, al igual que el arquetipo del arte rupestre o lo que hablábamos de Altamira, genera una fascinación en el hombre de la calle, el tema del neandertal, ¿no? Y de esa especie tan similar y tan diferente al mismo tiempo que desapareció hace no tanto tiempo y que nos dejó quizás sus marcas, también genera como una sensación de novela, de querer saber más. José Antonio, el estallido del arte
haya neandertales o no, en este caso hablamos de ese misterio primigenio, el estallido en la conciencia humana, vamos a decirlo así, para crear esas maravillas tan antiguas, es uno de los grandes, creo, enigmas todavía que nos quedan por resolver, ¿no? Porque yo creo que yo mismo no acabamos de entender muy bien cómo se produce ese proceso y por qué en las cuevas. Sigue habiendo una información bastante extendida, un desconocimiento en el gran público si uno no se adentra en el mundo de las cavernas y se piensa que eran, bueno, cosas simplemente para cazar, casi recreaciones lúdicas. La sensación que yo tuve, puedo estar equivocado o no, quiero conocer tu opinión, es que todo eso tenía un poder muy fuerte. O sea, da la impresión de que uno se adentra en unos lugares muy sagrados, pero antes quizá de cualquier religión. Eso se siente hoy, José Antonio, en Altamira, o al descender a la Cova del Castillo. Sentimos que estamos en lugares de poder anteriores incluso al establecimiento de religiones. Por supuesto, cualquier antropólogo, cualquier historiador no utilizaría con comodidad y con naturalidad la palabra religión para calificar lo que podemos intuir detrás de esas primeras figuras. Lo que llamamos arte, y con los datos que tenemos ahora, es algo que aparece generalizado en Europa, en el Cantábrico, en Francia, en Alemania, en torno a hace 35.000 o más años, en el periodo que llamamos auriñaciense. Y se asocia a cuevas. Pero es que nuestra fascinación por las cuevas se ha mantenido hasta antes de ayer. Ceres tiene su relación con la diosa Ceres con unas cuevas, y Cibeles va acompañada por leones, y hay un colega que no descarta que pueda haber una relación entre los leones y la figura femenina de Chauvet con los leones que acompañan a Cibeles, a la diosa Ceres. En nuestra fascinación por los ámbitos cavernarios, en nuestras religiones de ayer mismo, en el mundo griego y en la religión clásica de Grecia y Roma, pues está allí, y desde el Paleolítico, desde las cuevas europeas paleolíticas, las cuevas siempre nos han fascinado, y da igual que nos vayamos a cuevas con usos rituales sagrados o profanos en el Yucatán, en México, o que busquemos cuevas en Indonesia, donde asociadas a ritos trascendentes, sagrados o profanos. Es decir, sí estamos en el origen, en el origen de pensamientos importantes, de pensamientos trascendentes. Hay todo un largo periodo, hay unas formas de la religiosidad primitiva o unas formas prereligiosas asociadas sobre todo a comunidades de cazadores-recolectores, en las que debe entenderse ese primer arte que conservamos en Europa. Hay que pensar que esas imágenes no están adornando el lugar donde viven esos grupos humanos, esos primeros grupos humanos que hacen figuras, sino que están más allá, que están en un espacio estrictamente simbólico. Son imágenes que, como el arte contemporáneo y cualquier arte histórico, acompañarían pensamientos e ideas trascendentes, sagradas o profanas, pero en todo caso trascendentes, importantes. Palabras e ideas se acompañaron de signos. Solo nos quedan los signos ahora, solo nos quedan esas figuras, las más antiguas abstractas, poco después con un naturalismo impresionante. Bueno, es un mundo que estamos descubriendo poco a poco, y que estas fechas nos sorprenden y nos ayudan a centrar nuestra atención de investigadores, por supuesto que sí. José Antonio, cuando un hombre como tú desciende a la cueva y está solo en la cueva, ¿podemos explicarle a los oyentes lo que se siente realmente? Porque a mí me da la impresión de que cambia mucho el mundo, y que vosotros, los que trabajáis en este ámbito, sois personajes muy peculiares, te lo digo con todo el afecto. No. Vivís en un mundo que es muy curioso y, en mi opinión, muy mágico, o muy diferente al mundo ordinario convencional. ¿Y se puede expresar, o es un poco inefable, es un poco difícil, lo que se siente ahí abajo, en las cuevas sobre todo con arte rupestre, en las cuevas tan especiales como Altamira, el Castillo y tantas otras? ¿Cambia la realidad, la percepción de la realidad? ¿Se puede llegar a sentir en algún momento lo que pudieron sentir ellos? A ver, te oí hablar y estaba recordando las palabras de Rafael Alberti cuando él visita la cueva de Altamira. Y él, entre otras cosas, y creo que cito casi textualmente, no, un temblor milenario estremecía la cueva.
ese estremecimiento, ese temblor, esa subyugación y ese sobrecogimiento que produce Altamira, a mí me lo produce ahora al remembrar esas experiencias, y me lo produce pues cuando entro solo, o en el momento en el que te quedas un poco aislado del grupo que está trabajando en ese momento en la cueva haciendo algo. Bueno, cualquier cueva, pero la cueva de Altamira sobrecoge, impresiona. Yo creo que allí gravita sobre uno todo lo que ha ocurrido a lo largo de milenios por muchas personas con ideas de trascender, con sus creencias importantes, con sus vivencias. Si existe el genio del lugar, el genio de Altamira es un genio poderoso que nos afecta a todos. Yo soy afortunado de sentir pues ese temblor milenario que decía Alberti, ¿no? Esa fascinación. Es impresionante lo que uno siente si está atento y se deja llevar en una cueva como Altamira, o en una cueva como Chauvet, o en una cueva como la de Covalanas, en Ramales de la Victoria, que en vez de un gran templo es como una magnífica ermita, ¿no? Y son sensaciones que se pueden tener, o sensaciones a las que uno se puede acercar a través de las cuevas que están abiertas o a través del Museo de Altamira. Pero Altamira subyuga, Altamira sobrecoge, y uno siente allí ese temblor milenario estremecedor que describe Rafael Alberti. Y José Antonio, ¿por qué Altamira? Porque yo he tenido la oportunidad de rodar varias cuevas, tú lo sabes, y ¿por qué Altamira puede llegar a provocar no sé cómo llamarlo, pero desde luego un estado, no sé si de conciencia paleolítica, conciencia cósmica, un estremecimiento milenario, como tú dices? ¿Por qué muchos artistas han visto su sensibilidad absolutamente iluminada en esos momentos debajo del techo maravilloso de los bisontes, o de otras partes mucho más desconocidas? Porque cuando uno habla de Altamira, por fortuna o por desgracia, el arquetipo es el que está, el potente, el de los bisontes, pero es que hay muchos rincones maravillosos, increíbles, alucinantes. ¿Por qué esa cueva? Yo no sé si se puede contar o no, pero es tan especial hasta para quien no sabe de arte prehistórico. ¿Por qué si se va con cierta apertura de miras o con cierto relajo, parece que algo te envuelve allí? José Antonio, te lo digo sinceramente. Sí, porque nos envuelve a todos. No hace falta ser prehistoriador, ni historiador del arte, ni arqueólogo para sentir sobrecogimiento en una cueva como Altamira. Cuando la cueva estaba abierta al público, era relativamente frecuente que alguna persona saliera llorando de la cueva, y los guías lo sabían y lo comentaban. Personas, bueno, sin una formación especial, que satisfacían un deseo a lo mejor formado en la infancia, pero que luego el lugar les imponía una emoción muy fuerte. Bueno, yo he compartido cuando la cueva estaba abierta y había visitas, la experiencia de estar con artistas, bueno, tan conocidos y reconocidos, pues como Antonio López, como Julio López Hernández, como Enrique Gran, como Amalia Avia, como tantos y tantos, ¿no? Como Tapies, Miquel Barceló, Juan Uslé, Jorge Gay, etcétera. Bueno, los artistas cuando les oyes hablar de lo que están viendo, están hablando de un colega, ¿no? Están observando la obra de un colega. Pero esa obra realizada por alguien que sería un intercesor, un intermediador entre la realidad visible y la realidad trascendente, la que está detrás de las cosas y animando la vida. Cuando alguien ve la obra de ese intercesor que era artista, pues no hace falta ni ser artista ni ser historiador para emocionarse y para llorar incluso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, hay una parte condicionada. Altamira es un nombre mítico, hay una parte física. Las cuevas nos impresionan a todos. Adentrarnos en el mundo subterráneo impresiona mucho. Y hay una parte real, ver esas figuras allí, saber que estás viendo lo que alguien hizo hace 15 o 20.000 o ahora más de 36.000 años. Bueno, pues es una emoción muy fuerte, muy intensa, y uno la puede racionalizar o puede dejarse llevar. Los arqueólogos y los prehistoriadores, o yo por lo menos, a veces racionalizo y a veces me dejo llevar, y a veces disfruto racionalizando y otras veces disfruto dejándome llevar y sintiendo
el vello se eriza y que la piel se contrae. O sea que, bueno, comprendo que cualquier persona, en cualquier condición, sienta el genio del lugar y el temblor milenario que ocurre allí reiteradamente. Es que durante más de 25.000 años allí hubo personas no habitando, sino entrando a expresar sus ideas importantes, a hacer figuras trascendentes, a hacer arte con la mayor importancia y la mayor trascendencia que tuvo para aquellos grupos. Bueno, eso tiene que estar ahí, tiene que haber cargas eléctricas que nos afecten o lo que sea, o simplemente pues el condicionamiento emotivo e intelectual que supone el nombre de Altamira. Pues José Antonio, te lo agradezco muchísimo, de verdad, este paseo por un mundo que hay una cosa que sí es triste en ocasiones, ¿no? Yo sé de tu labor, sé de la divulgación que haces, sé que Altamira además tiene esa ventaja del nombre imborrable, ¿no? Y de lo que significa. Pero me da mucha pena en ocasiones cuando sondeo al gran público y veo que el mundo del arte paleolítico, yo no sé por qué, el mundo de las cavernas, yo no sé por qué, sigue siendo un poco... sigue estando un poco a desmano, ¿no? Ojalá noticias como esta, poner de nuevo en la palestra informaciones y hallazgos tan importantes, sirva para que muchas personas se reencuentren con esa emoción milenaria. No hace falta ser especialista, ¿no? Porque da la impresión de que damos mucha importancia a muchas cosas y que nuestro origen, el misterio del arte, de la creencia, de lo sagrado de nuestro origen, que está en estos primeros templos o en estas primeras cavernas, o no se ha divulgado bien durante mucho tiempo, o no le ha llegado al gran público. Yo te puedo decir que muchas personas, José Antonio, no saben que la primera caverna encontrada con arte rupestre fue Altamira. Las personas se sorprenden. Ayer mismo lo contaba. ¿Por qué pasa esto? Bueno, no lo sé, pero por otra parte hay miles de personas que cada año visitan la Cueva del Castillo, y el año pasado 270.000 personas se acercaron al Museo de Altamira a conocer Altamira sabiendo que no iban a estar en la cueva. Es decir, a nosotros, a ti y a mí que estamos hablando, sabemos que muchas más personas podrían disfrutar acercándose al primer arte, acercándose a las cuevas que están abiertas, acercándose al Museo de Altamira, que se iban a ver recompensados, fascinados y sorprendidos. Bueno, animémosle a que lo hagan, pero son muchas las personas que anualmente en Cantabria o en Francia disfrutan reflexionando sobre los primeros nosotros y reflexionando sobre el primer arte, sobre el concepto de arte. Bueno, pero sin duda yo creo que lo que ha ocurrido estos días, el impacto de una noticia sobre el primer arte, sobre la cueva de Altamira, sobre el arte en las cuevas cantábricas, yo creo que este verano se notará y habrá muchas más personas recorriendo los lugares de nuestra prehistoria en Cantabria y en general en España, pero sobre todo en Cantabria. El patrimonio prehistórico que tenemos es excepcional, y yo creo que a nadie le decepcionará, y todos serán sorprendidos disfrutando mucho con la más bella prehistoria y con los primeros nosotros, por supuesto que sí. Pues sigamos divulgando, José Antonio, que continúe la labor, que haya muchas más sorpresas, y esta noche cientos de miles de amigos yo creo que tienen un motivo más para aproximarse, tanto que hablamos de misterios, ¿verdad? El misterio de los orígenes, o el primer misterio, y algo que es inolvidable, imborrable y que puede transformar la vida. Yo desde luego tengo el virus ya de las cavernas, y un buen amigo común, guía en la Cueva del Castillo, Chema Ceballos, me dijo que como te pique el virus de las cavernas ya no sales, siempre vuelves, es un eterno retorno. José Antonio Las Heras, director del Museo de Altamira y de esa caverna maravillosa, de ese gran templo de la humanidad. Te agradezco mucho que estés en los micrófonos de Milenio 3 en la SER, y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo y que sigan los éxitos. Gracias, muchas gracias. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Toda la información digital del mundo del misterio.
Cientos de personas en Washington se llevaron un susto este miércoles cuando vieron lo que parecía ser un ovni transportado por la autopista. Internet explotó con avistamientos de la nave alienígena siendo trasladada por Capitol Beltway cerca de College Park en la parte trasera de un camión alrededor de las 11 de la noche. Fox News. Primero queremos hablarles de esto. Se estuvo comentando anoche. Son fotos de Twitter, de algo que muchos vieron en Beltway anoche alrededor de las 11 de la noche. Parece un ovni en la parte trasera de un camión. Varios centenares de sorprendidos ciudadanos tuitearon las fotos del misterioso objeto con exclamaciones como «Un ovni en Maryland, ¿dónde están los Men in Black cuando los necesitas?» o «¿Puede Obama explicar por qué tenemos un ovni en la carretera?». La policía del estado de Maryland ha revelado que el supuesto ovni era en realidad un dron militar que estaba siendo trasladado desde el oeste de Virginia a una estación aeronaval del sur del estado. Nomofobia. Apuntad este término que nada tiene que ver con diminutas criaturas mitológicas. Hablamos de una nueva enfermedad asociada al estado de pánico en que puede entrar una persona cuando se olvida el teléfono móvil en casa. Un nuevo estudio revela que casi el 53% de los usuarios de móviles tienden a sentir ansiedad cuando pierden su terminal, se les agota la batería, el saldo o no tienen cobertura. Realizar algún tipo de conducta excesiva con el móvil que le impide las relaciones con los demás, en ese momento ya tenemos que empezar a sospechar que hay una adicción. Salir a la calle sin móvil puede crear inestabilidad, agresividad y dificultades de concentración. El momento suele estar acompañado de síntomas tales como malestar general, hipervigilancia, inquietud, crisis de pánico o agorafobia. Los jóvenes de entre 18 y 24 años son los más propensos a padecer nomofobia. Dentro de este rango, el 8% de los universitarios son los que más lo sufren. La web del diario ABC recogía hace unos días la que ha sido una de las noticias más comentadas últimamente en los medios, y es que la fecha de la crucifixión de Jesús de Nazaret ha sido objeto de debate durante muchos años, pero los investigadores nunca han llegado a un acuerdo. En un nuevo estudio publicado en la Revista Internacional de Geología, investigadores alemanes han examinado el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, que describe cómo un terremoto se sintió en Jerusalén el día de la crucifixión. Los científicos han buscado pistas en el Mar Muerto para determinar si efectivamente la Tierra se movió violentamente en la zona hace unos 2000 años. Los datos geológicos apuntan a una fecha como la más propicia para haber sido el día del martirio, el viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo. Los investigadores estudiarán ahora otro acontecimiento natural asociado con la crucifixión de Jesús, la oscuridad, que pudo haber sido provocada por una tormenta de polvo. Las pirámides de Giza en Egipto ya se pueden visitar desde casa con gafas 3D. Un nuevo programa reconstruye el interior y el exterior de los icónicos monumentos en 3 dimensiones para que los usuarios puedan ver una de las maravillas del mundo en todo su esplendor. La historia de este proyecto comienza hace más de 100 años. Una expedición de Harvard dirigida por George Reisner, un icono de la arqueología moderna, recopiló fotos, diarios, dibujos y documentos de las pirámides de Giza. Con esta fuente de información se ha reconstruido la necrópolis de la forma más exacta posible. Muy pocas conservan el empaque y la fuerza que en otro tiempo tuvieron, pero entre todas ellas hay una, la más grande, que escapa a cualquier adjetivo y constituye el mayor monumento que el hombre jamás ha levantado. Si es que fue el hombre y no los mismos dioses quienes lo hicieron. La web Giza 3D proporciona una visita guiada. Permite visitar las tumbas restauradas y entrar en 4 de los antiguos templos del sitio. Los usuarios pueden navegar por imágenes actuales y antiguas y ver 30 objetos meticulosamente reconstruidos en 3D. También pueden acceder a fotos, diarios de campo, mapas y otros elementos desde el sitio web de los archivos del Museo de Giza. Es todo por esta semana. Como siempre, el resumen y los links para profundizar en todos estos temas los tenéis desde ya gracias a Guillermo León en ikerjimenez.com y en las redes sociales. En 7 días, más recomendaciones virtuales. Ya sabéis que el misterio continúa en la red. Y no hay tiempo para más. Después de este repaso por la red, por lo digital, nos marchamos. Gracias, Carlos Largo, compañero. Gracias, Noel Calero. Gracias a todos y mandamos un abrazo muy especial a Fermín Agustí, que el pobre está ahí con la tiritera, con la fiebre, estos virus que recorren el mundo, que son otro misterio, por cierto, claro que sí, alguna vez hemos hablado de ello. Nosotros nos marchamos, pero no hasta mañana, porque con la programación y los cambios de la Eurocopa reposamos y volvemos el 24 en Cuarto Milenio. Eso sí, esta semana, muy atentos, informará por supuesto Guillermo León, porque remitirán El Salto Infinito, ese viaje al primer misterio, a la profundidad, y que ahora se convierte en noticia, con hallazgos nunca filmados por las cámaras.
con cosas nunca vistas por el hombre, hasta que llegamos a ciertos puntos inaccesibles de algunas cuevas de Cantabria. De verdad que es para emocionarse con ello. Esta semana se emitirá El Salto Infinito y nosotros volveremos, repito, el 24 en Cuarto Milenio con la emisión correspondiente. Feliz semana, amigos, sed muy felices, intentadlo con todas las fuerzas. La nave del misterio continúa su viaje. El mundo virtual en el fondo tiene mucho que ver con todo eso que hemos contado en la primera sección del programa. Seguimos todavía bajo el impacto, ojipláticos ante lo que nos han contado José Manuel Nieves y Santiago Camacho. ¿Cómo está cambiando el mundo? Transhumanismo. ¿Cómo será el hombre del futuro? Las facultades imposibles, inimaginables al alcance de un clic. También hay una revolución en Internet. Y el misterio, nuestros temas, ¿cómo se han ido acoplando en Internet? ¿Cuáles son los que más interesan? ¿Cuáles son los que más repuntan? ¿Cuáles, decíamos, han quedado olvidados? Es momento de hacer cuentas. Y nuestro hombre en la red, nuestro corresponsal en el mundo, en ese mundo un poco virtual, extraño, pero tan real como la vida misma, ya sabéis, es Diego Marañón. Diego, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal estáis todos? Bueno, tú imagino que muy contento, amigo, porque estás casi a la vera de esos primeros templos que ahora sabemos que son los más antiguos del mundo. Estás muy cerca de donde nació el arte. Sí, y eso señor. Es casi nada, ¿eh, amigo? Sí, señor, es todo un privilegio estar aquí tan cerquita de Altamira. Pues vamos a hacer una cosa importante. Mundo digital, mundo del misterio, mundo de las redes. Y concentrándolo sobre todo en esta última temporada. Había una pregunta que era básica, Diego, y que era clave y que puede dar mucho que hablar. Es más, vamos a poner en compromiso aquí a Carmen y a Santi. Si lanzamos ahí las monedas de cuáles son los temas que más están funcionando, que más se buscan hoy del misterio en Internet, ¿qué decís? Crisis, misterio. Crisis, misterio, pero crisis no es un misterio en general, ¿no? O sí. O sí. Ah, bueno, o quién está detrás de la crisis, amos del mundo y demás. Claro, conspiración, tema conspiración con la crisis y lo que se nos viene encima. ¿Qué términos crees que se estarán buscando en los servidores más populares con mayor intensidad a ese respecto? Pues no lo sé, la verdad. Brokers, misterio, bolsa, no lo sé. Eso por los encima que de mueven los hilos. Eso por encima de Fin del Mundo, 2012. Yo creo que sí. Santi. Yo conspiración, ahí estoy de acuerdo con Carmen. Creo que es que se ha puesto de nuevo otra energía para la conspiración, ¿no? Sí, porque la gente está viendo que pasan cosas que escapan no solo de su control, sino de muchas veces del control de los políticos, algo que casi sabemos tú y yo de primera mano. Y la verdad es que yo creo que es una de las cosas que interesan. Probablemente no sé si habrá habido impacto suficiente, o sea, margen suficiente de tiempo para medir el impacto. Con la alerta OVNI hayamos dado también al OVNI una vida nueva en la red, pero bueno, supongo que todo eso nos lo va a desvelar Diego. Venga, Diego, hagamos de oráculo en la red. Has hecho un estudio, fue una idea un poco a bola pluma, una de esas locuras, uno de los atracos con los que yo suelo amenazar a Diego de vez en cuando. Oye, ¿por qué no sondeas esto? ¿Y qué has ido averiguando? Pues mira, no van mal encaminados tanto Carmen como Santi. Lo que pasa es que Iker, como te comentaba antes de empezar ahora la tercera hora, esto es un poco difícil de plantear porque partimos de un problema base y de un problema que en sí mismo plantea un montón de debates y de encendidas discusiones en la red, y es saber qué ámbitos podemos considerar el misterio. Claro. Es decir, ¿qué consideramos misterio? ¿Temas clásicos como la ufología, la parapsicología, las casas encantadas exclusivamente? ¿O metemos en el misterio también la arqueología? Sí. Y la criminología, y la ciencia? Claro, no sabemos muy bien qué englobar dentro de esa etiqueta, pero desde luego, como ellos decían, la conspiración es uno de esos grandes temas que en 2011 ha dado para muchas búsquedas. Que además, claro, la conspiración está como muy interconectada con la propia naturaleza de Internet, ¿no? Efectivamente. Fíjate, hemos consultado a varias webs, Iker, yo me he puesto en contacto con algunos administradores y he visto estadísticas, ¿no?, en foros como, bueno, Foros del Misterio hasta hace muy poco, he consultado las estadísticas de lo que han sido esos 7 años, ¿no?, de misterio, también Legados del Misterio, Misterio Semanal, webs como El Transbordador de Miguel Ángel Alcalá, que yo nunca me canso de recomendar porque es una web muy puntera y muy interesante, la verdad. Y lo que nos han contado es que, a ver,
De los grandes temas, ¿cuál pensáis vosotros que puede ser? Los grandes temas de siempre, ¿no? Del misterio. Vamos a decir que hay como estos son como los círculos de Dante, ¿no? O sea, hay unos clásicos inmortales y luego hay como elementos que en los últimos años hemos ido casi aderezando a los misterios clásicos. Venga, os pongo 3, a ver si acertáis. Eso me gusta. Os pongo 3. ¿Qué habrá sido más buscado en Google en 2011 y en 2012? ¿La parapsicología? ¿Los ovnis? No, voy a hacer 4. Parapsicología, ovnis, ¿Egipto o conspiraciones? Jolín, pues yo creo que conspiraciones. Yo también, conspiraciones. Pues estamos unánimes. Yo por la cuenta que me tengo. A ver si mis compañeros Fermín, Carlos y Jorge dicen lo mismo. ¿Creéis que...? Conspiraciones. Los 3 han dicho ovnis. Y Jorge, ovnis. Los 3 han saltado al unísono. Ovnis. Han acertado. ¿Ovnis? Los ovnis Los ovnis han resurgido. Estaban muertos, que ya los ovnis no se veían, que no... Me dice Carlos Largo por línea interna, el año de los humanoides, claro, el año de las sombras. Es verdad, y fíjate, cuando en las revistas del sector se hacen algunas encuestas, los ovnis no suelen aparecer en los primeros puestos, pero sí que suelen aparecer en tiempos de crisis. Efectivamente, y todos los administradores de foros y de webs me han coincidido en señalarme que la ufología y todo lo relacionado con el fenómeno ovni sigue siendo, sin lugar a dudas, el rey indiscutible de los misterios en Internet. Oye, me dejas de piedra, sinceramente. ¿En qué sentido? Es uno de los temas más viejos, más antiguos, no antiguo comparado con la arqueología o el esoterismo, claro, lleva prácticamente 65 años, se va a cumplir ahora justo. Bueno, ¿qué digo yo? Estamos en el 65 aniversario prácticamente de la era moderna de los ovnis, 24 de junio de 1947. Bien, el tema ovni, y lo sabemos, tiene el mismo número de seguidores acérrimos y de detractores. Gente que la hastía, que la aburre, que no le lleva a nada, que no entienden su misterio. Y mucha gente, por ejemplo con estos sonidos cósmicos de fondo de oxígeno, que creen que es el misterio primigenio. A mí me encantan los ovnis, es el misterio con el que yo nací. Es cierto que es un misterio que te permite pocas florituras porque es lo que hay y poco se puede indagar, ¿no? Es difícil, es como un eterno absurdo. Que me digas que en el 2011 ha estado por encima de conspiración, sí. Esto ya tiene un debate. Ahora, ha estado genial eso. En tiempos de crisis los ovnis vuelan, ¿eh? Sí. Fíjate, y además lo que aumenta, Iker, me cuentan, son los testimonios directos de personas que creen haber tenido avistamientos. Y fíjate, la palabra ovnis, tal cual, ha sido trending topic el pasado mes de mayo de este año 2012 en 4 países: Argentina, Ecuador, México y Perú. Es difícil entrar en la lista de trending topics porque son solamente 10 términos al día. Qué bueno, curioso. pues esa palabra ovnis ha sido trending topic el mes pasado en 4 países. Yo ya sabía que el tema de la estadística iba a dar mucho que hablar. Yo ya sabía que la mejor forma, o intuía, de terminar esta compilación de noticias en la red era un poco revisión y análisis, ¿no? Pero claro, ya hay uno que es en el Dabonazo. Los ovnis no están muertos. Los ovnis, y lo hemos visto en Alerta OVNI 2012, están ahí. Pero seguro que tiene que ver con los tiempos de zozobra que estamos viviendo. Hay quien dice, y esto es muy bonito o muy feo, según se mire, que los ovnis vienen a sustituir el arquetipo de la divinidad que viene a salvarnos. Es decir, hemos cambiado una divinidad de barba blanca y amplias túnicas, o ángeles, o da igual la religión que sea, alguien poderoso, trascendente, a quien acudimos para pedir ayuda, y a partir de los años 70 se conforma en la psique colectiva la idea de que esos dioses tienen que ser dioses tecnológicos y que vienen en naves, pero su función es la misma: advertirnos de que estamos a punto del final y podemos pedirles, ¿no? Esa es la idea, digo, y da la sensación de que curiosamente en el 2012 esto vuelve por encima incluso del concepto profecías, Diego. Sí. Además, Iker, como te comentaba al principio, este estudio es un poco difícil porque tampoco sabemos muy bien si centrarnos solo en el idioma castellano. Si nos vamos al inglés, la palabra UFO, el acrónimo de Unidentified Flying Object, también fue trending topic, pero ya en enero de 2012, abril de 2012, mayo de 2012 y junio de 2012 en Estados Unidos, Holanda, Italia y Turquía. Es decir, el espectro es bastante alto. Como comentas, y también es
es algo a destacar, desde mediados del año pasado, de 2011, todo lo que tiene que ver con profecías mayas, el fin del mundo, el apocalipsis, el año 2012, ha entrado con mucha fuerza en los buscadores. Han aparecido multitud de libros, documentales, películas, páginas web dedicadas al tema. Es cierto que no ha llegado al nivel de los grandes temas, la conspiración, ahí tenéis razón, le sigue ganando, pero sí que ha subido bastante. Y vamos a ver dónde quedan después de que acabe este año conceptos tales como Elenin, que se ha colado en la lista de los términos más buscados este año, todo lo de los mayas, las profecías de Parravicini, por ejemplo, Nostradamus, en fin, dentro de los grandes términos relacionados con el misterio que más referencias tienen en Google, hay que decir que están tanto Elenin, como he dicho, como 2012 fin del mundo. Podemos hacer un ranking, Diego, de esos términos clásicos que tú has sondeado. ¿Cómo serían los primeros puestos, por lo tanto? Pues fíjate, es muy curioso porque los ovnis, aunque tienen mucho tirón, no están en primer lugar. El primer lugar con más referencias en Google, claro, esto también te lo comentaba Iker, no podemos meter términos en Google y fiarnos del número de referencias que da, porque lógicamente muchas de esas palabras no aparecen relacionadas con el misterio. Lo que hemos hecho es relacionarlas, ¿no? Hemos puesto, por ejemplo, conspiración más misterio, o sí, porque si no pueden ser puro conspiraciones políticas. Lo mismo que si metemos Cristóbal Colón, pues claro, habrá cientos de miles de páginas que nada tengan que ver. Bueno, el concepto más relacionado con misterio y que más referencias nos devuelve en Google es Egipto. Qué curioso, misterios de Egipto como algo permanente. Sí que es un clásico imborrable. Bueno, y también por todas las revueltas que ha habido en Egipto últimamente. Sí, pero ya digo, hemos metido en Google Egipto misterio, no solamente Egipto. Es decir, tenían que aparecer los dos términos de alguna manera hilados. Así que no deja de ser curioso. Luego también tenemos conceptos como Bilderberg, que ahí Santi seguramente que le habrá llamado un poquito la atención. Bilderberg nos devuelve más de 5 millones de resultados en Google. Curioso, ¿eh, Santi? Sí, de hecho, la última reunión del grupo Bilderberg fue seguida muy de cerca por los internautas, porque fue hace apenas unas semanas, y todo el mundo, de hecho, coincidió que Soraya Sáez Santamaría estaba allí, y parece ser que tuvo que ver con esa visita en la que presuntamente se negoció nuestro rescate bancario. Pues por lo menos desde España esa reunión se siguió con especial atención, y efectivamente habían decenas de noticias que hacían referencia, incluso en medios que normalmente no son misteriosos, que hacían referencia a la reunión del grupo Bilderberg. De hecho, una de las webs que seguramente que también visita Santi muy a menudo, que es About Top Secret, sí, claro, se cuela en los bueno, no vamos a decir primeros puestos, pero está muy arriba en el ranking que proporciona Alexa.com, que es una web que mide el nivel de popularidad. Sí. Te propongo un pasatiempo, que es a ver si averiguas qué nick tengo yo en About Top Secret. Y lo he intentado, no creas. Llevo tiempo con el reto, no me lo propones tú ahora, se me ha ocurrido a mí, y en ello estamos algunos, no solo yo, algunos más. Seguimos con el ranking, Diego. Entonces tenemos Egipto y Misterios de Egipto como principal. Sí. Tenemos Club Bilderberg como destacadísimo. Sí, seguimos. Y en 2011 y en 2012 aparece Elenin como otro de esos términos muy buscados. Curioso. Después tenemos ovnis, con más de 3 millones de referencias. Parapsicología. Conspiración viene después. O sea, parapsicología supera conspiración. Me sorprende. Sí, en referencias en Google, no en popularidad. Luego, si quieres, hablamos de los temas que más interesan en foros, porque aquí difiere un poquito. Luego también tenemos 2012, fin del mundo, con más de casi 2.200.000 referencias. Hay 1 millón más de referencias a los ovnis que a la profecía del fin del mundo del 2012. Efectivamente. Eso ya es una cosa que yo no me esperaba de ninguna manera en pleno verano del 2012. Y luego aparecen términos como tormenta solar, que también ha dado mucho que hablar en estos primeros meses de 2012. Y curiosamente me ha dado por buscar, simplemente por curiosidad, Iker, cosas que parecía que ya podían estar olvidadas, como el concepto síndrome tóxico, y me he llevado una sorpresa, porque el número de referencias no es precisamente escaso. Estamos hablando de 53.500 referencias en Google que hablan del síndrome tóxico y de todo el tema de la colza, que parece que está ahí un poco dormido, y ni mucho menos, en Internet sigue despertando bastante interés. Claro, a diferencia de temas que, digámoslo así, en la realidad cotidiana, ¿no?, de 3 dimensiones se habla, en la red muchos temas de conspiración viven y se alimentan y retroalimentan por la propia circunstancia un poco conspiranoica de ese trasvase de información que es la red. Entonces la red está siendo también
así como Cementerio de Elefantes, que ahora comentaremos, la sensación de que energiza a algunos temas que tienen ahí su nicho perfecto para conspirar, para hablar, para decir, para acumular documentos, y el síndrome tóxico o misterios en torno a la colza y tantos otros misterios españoles de conspiración tienen ahí un perfecto hábitat. Es que ten en cuenta que el medio es perfecto. El conspiranoico medio, como yo, por ejemplo, Tú eres de los ni alto ni avanzados. bajo, sí, ¿no? es verdad, Tú eres de los yo avanzados, soy ya. top level. Tiene una desconfianza innata hacia los medios de comunicación tradicional. Cierto. ¿Qué encuentra en Internet? Pues encuentra en Internet información que curiosamente no se recoge en medios escritos tradicionales sobre temas, en el caso español, pues como puede ser el síndrome tóxico, como puede ser el asesinato de Carrero Blanco, como puede ser el 23F, como pueden ser un montón de historias bastante oscuritas de nuestra transición que precisamente por la línea editorial de los diferentes medios, estoy hablando de los medios de papel sobre todo, vinculados a determinadas ideologías o a determinados partidos, pues o cada uno lo cuenta según lo ve, o sencillamente se pasa de puntillas. O sea, el conspiranoico busca información libre, entre comillas, en ese gran trigal, ¿no?, de noticias que es el mundo de la red, y ahí busca. Y por tanto me imagino, Diego, que términos como HAARP, como los chemtrails, o sea, cosas como emblemáticas, ¿no? Esas estelas de condensación con las que algunos aseguran que nos manejan, manipulan o experimentan con nosotros, o el proyecto HAARP celebérrimo que se relaciona tanto con el cambio climático y otras cosas, todo eso imagino que sigue teniendo fuerza en la red o ha perdido fuelle. No, ni mucho menos. Todo el mundo de la conspiración, como tú dices, por ejemplo, el proyecto HAARP, los chemtrails o el proyecto Bluebeam, son temas que son muy seguidos actualmente. Despierta mucha curiosidad, Iker, entre los usuarios de Internet. Al parecer, toda la intrahistoria y todos los detalles de grupos secretos, así como pueden ser los Illuminati, los masones, todo esto es bastante seguido, pero claro, como comentábamos al principio, si hacemos o si metemos en el saco del misterio otros conceptos como ciencia, también hay que decir que curiosamente en 2012 todo lo que tiene que ver con la ciencia de vanguardia, con la física de partículas, con el acelerador de Ginebra, todo esto tiene también muy buena acogida, porque digamos que la gente está con muchas ganas de entender qué está pasando o cómo puede funcionar el mundo. Es como si quisieran encontrar una explicación al misterio en todos estos ámbitos. ¿Y de Hum, el zumbido? Porque me brean, de verdad, con mails todas las semanas con el zumbido. Pero todas las semanas. Probablemente, la verdad es que me has pillado, se me ha pasado meter en Google ese concepto. Te pillé. Me has pillado. A ver cuántas referencias nos devolvía, pero estoy seguro que nos seguro que es uno de esos temas fuertes, sí señor. Un tema propio del 2011-2012, de esta temporada. Hay una cosa muy importante. De hecho, Iker, perdona un segundito, simplemente decirte que en diciembre de 2011, una palabra tan rara y tan poco usual como neutrino se colocó en los primeros puestos de Trending Topic en Twitter. ¿Me quieres decir, y ahora iremos con Trending Topic que pueden ser sorprendentes en el mundo del misterio, pero si hay un trasvase de información, quiere decir, han perdido algo de fuelle algunos temas clásicos, y los temas como el que hemos abordado esta primera hora, los temas de la ciencia con misterio, vamos a llamarlo así, o ciencia de vanguardia, están haciéndose muy fuertes en el mundo de los seguidores de este tipo de temas, de asuntos, de fenómenos. Los temas de la ciencia que siempre habían sido aburridos, siempre incluso habían tenido como una especie de barrera respecto a estos asuntos que compartimos, han entrado de una forma fluida e importante. Eso parece. La verdad es que además se contrapone con una bajada bastante espectacular, no sé si es la palabra, pero bastante notoria al menos, de temas clásicos como pueden ser, pues yo que sé, la Ouija, los fantasmas, las casas encantadas. Todo esto parece que está un poco de capa caída, al menos si tenemos en cuenta el número de visitas de los artículos en las webs especializadas. Esto sí queda para debate, compañeros. Diego, yo creo que es una de las claves importantes del macroanálisis, ¿no? Haremos a más detalles, pero que mientras ha perdido fuelle el tema de casas encantadas, el tema de Ouija, el tema de espiritismo, imagino, todo esto, que son grandes clásicos, ¿no? Hablamos de mucha gente que le interesa, pero contrarresta un poco la situación con con la subida, con la ola de temas científicos que muchos, vamos a decir, desde la ortodoxia de estos asuntos, no consideran misterio. Y sin embargo, te estás viendo que unos crecen y otros descrecen en interés.
Sí. Además, por ejemplo, en los foros que hemos visitado, como decía antes, pues foros del misterio, legados del misterio, misterio semanal, los foros que están ahora unos ya congelados y otros más activos, las temáticas con más actividad por parte de los usuarios están más o menos claramente delimitadas. El primer ámbito que despierta interés son las investigaciones y las experiencias de los propios usuarios. Es muy curioso. La experiencia personal interesa más. Efectivamente, y las investigaciones que cada uno de ellos puede desarrollar a nivel particular, ¿no? Todas estas salidas, digamos, a nivel amateur, que no tienen nada que ver con grandes equipos o respaldadas por medios de comunicación, se siguen con bastante interés. Luego, como os he comentado antes, el tema estrellas siguen siendo los ovnis. Luego todo lo que tiene que ver con arqueología e historia tiene mucho interés en los foros. Fíjate que antes de las conspiraciones se coloca la ciencia, como os decía, a nivel de interés y de participación en los foros. Tenemos ciencia y conspiraciones. Hablamos un poco, como decías antes, Diego, de la popularidad. Una cosa son las búsquedas y otra cosa es dentro de los foros lo que genera una mayor actividad de diálogo, ¿no? Efectivamente, y en los últimos puestos tenemos la parapsicología, como te decía, parece que decreciendo su interés, los mitos, las leyendas y la criminología. Y desde luego, y me fastidia decirlo porque a mí me gusta mucho, si hay un ámbito que parece que está de capa caída, es la criptozoología. Tenemos muy poca actividad en los foros en ese ámbito. Esto merece unas palabras. Aunque volverá a la criptozoología. ¿Seguro? Porque con la búsqueda del Yeti a nivel científico me imagino que eso reactivará las búsquedas que hay a nivel criptozoológico. No, a mí me parece bien lo siguiente, o sea, que el tema que más interese ahora mismo en Internet, en esos foros, sean precisamente las propias investigaciones que realiza la gente con sus medios más o menos precarios, con toda la ilusión del mundo, como hicimos todos en algún momento, y que precisamente pues esas investigaciones tengan un foro, tengan un escaparate donde mostrarse y donde la gente pueda intercambiar y pueda darse consejos. Me parece que después de más de una década en que el investigacionismo de salón internetico, que la gente se marcaba unos articulitos muy majos a base de corta-pega y dos búsquedas, me parece una entrada de aire fresco tan maravillosa que no puedo menos que celebrarlo. Mira, me lo comentaba precisamente Santi Miguel Ángel Alcalá, que es el webmaster de esa página del Transbordador, y decía que a la vista de las estadísticas que tiene en su web, parece que al lector aficionado al misterio, le encanta leer sobre todo a los nuevos investigadores y a los divulgadores. Es como si buscasen, como tú dices, un nuevo prisma, ¿no? Una perspectiva menos inmovilista de todos estos temas y un soplo de aire fresco, en definitiva. Pues yo creo que es muy interesante porque es algo que está ocurriendo y estas señales de la web, estas señales del mundo digital indican algo y nosotros, por supuesto, estamos observando atentamente signos, símbolos, algo que nos llama, ¿no? Y que habla de las diferentes formas de pensar de las grandes comunidades de seguidores del misterio, porque hablamos de muchos miles y miles y miles de visitas. Vamos a hacer una cosa, Diego, por ejemplo, en cuanto a Trending Topics, que es ese término para mí muy novedoso, pero que ya vemos cómo se empieza a usar incluso en los medios convencionales como para decir qué éxito he tenido, ¿no? A veces eso puede obtenerse por muy diferentes formas y no tiene mucho sentido, no se corresponden con un interés real, sino con chistes, comentarios, pero muchas veces también es verdad que es la muestra o la muesca de un impacto concreto. Es muy hijo de este tiempo, yo no sé si esto es bueno o malo, de la inmediatez. Lo que ha sido trending topic un día no aparece al día siguiente ni interesa. Lo que ha sido trending topic un día y ha generado un enorme impacto, casi nadie se acuerda del día siguiente. Estamos en el mundo de los impactos, ¿no? Sí. Rápido, directo, la noticia, al día siguiente, o sea, no hay memorización, como decía Santi hace una hora. Bien, pero sabiendo esto, trending topic, creo que todo el mundo lo sabe, menos yo, hasta hace poco, pero vamos, es una búsqueda, Diego, de los términos más empleados en las redes sociales, en Twitter en concreto, ¿no? Efectivamente, de las 10 tendencias, de los 10 términos más utilizados o más retuiteados por los usuarios de esa red social durante todo un día. Iker, ¿tú sabes cuál es el trending topic que aparece en las listas, en los archivos, todos los domingos desde marzo de 2012? Me lo estoy imaginando, pero... Pues si quieres te lo digo. Cuéntame. Ese trending topic que aparece todos los domingos es Cuarto Milenio. Y eso ya es muy curioso. Eso es un fenómeno bastante misterioso. Sí.
Que conste que es una investigación aséptica de Diego Marañón y que está dando datos, pero eso es una realidad, y es una realidad que no es muy común, ¿no? Que domingo a domingo se repita y que muestra también quizá el eco del programa en la red. Sí, desde luego, además lo pudimos ver hace unas semanas en la alerta OVNI, ¿no? Cuando conseguimos 3 trending topics distintos. Y con la que estaba cayendo ese día. Efectivamente, que fue además un día clave. Otros términos relacionados con el misterio, con estos temas que tocamos en Milenio 3, Iker, que han sido trending topics en los últimos meses, han sido, por ejemplo, JFK. Curioso, después de tanto tiempo, en febrero de 2012 y en abril. Supongo que la novela de Stephen King habrá tenido algo que ver. Sí, desde luego, no. Efectivamente, esta investigación o este recuento de datos no hay que tomarlo al pie de la letra, pero bueno, es curioso, ¿no?, que JFK siga apareciendo ahí. Por ejemplo, Anonymous también ha sido trending topics durante muchos meses. Sixto Paz, curiosamente, en mayo alcanzó trending topic en Chile y en Perú cuando declaró que el mundo no iba a acabar en 2012, sino que se iba a transformar. Fue algo muy comentado. Y otras palabras como Tutankamón, Jesucristo. Curiosamente, Iker, te quería comentar algo de esto. Jesús de Nazaret, a nivel internet, te puedo asegurar, claramente el personaje a nivel de reacciones, a nivel de interés, a nivel de comentarios, de noticias, como pudo verse hace unos días en un artículo que apareció en internet y que generó casi 200 comentarios sobre Jesús de Nazaret. No es fácil, ¿eh? Jesús de Nazaret, el icono potentísimo y lo que significa, gente a favor, gente en contra, gente que discute su existencia, gente que la afirma, pero sigue siendo ese emblema, como ha sido para grandes éxitos literarios y cinematográficos, sigue siendo un imán poderosísimo que, claro, en internet se convierte en un auténtico torbellino y no es comparable a ningún otro personaje histórico ni del misterio, ¿no? Te aseguro que no. Además, es curioso porque llevamos muchos años en los que, si te das cuenta, no aparece, digamos, ningún nuevo icono del misterio. Le estamos dando vueltas siempre a las mismas figuras, ¿no? Puede ser, pues, tanto Jesús de Nazaret, Drácula, yo qué sé, Yeti. Tenemos iconos, ¿no?, desde luego, muy, muy característicos, y parece que al no haber nuevas aportaciones, al no renovarse ese plantel de iconos, parece que ese interés siga ahí latente, ¿no?, después de mucho tiempo. Y eso será siempre así, porque Jesús, en el fondo, nos trae un tema de trascendencia y de unión de hombre con la divinidad, y eso es muy difícil de superar, y eso va a generar todo tipo de intereses. Cuando nosotros, a nivel de la prensa, por ejemplo, los que estamos aquí hemos trabajado en revistas, en estudios hace 20 años, 15 años, sabíamos que Jesús, que Egipto, que algunas cosas generaban de inmediato, ¿verdad?, un interés. Hay algo oculto ahí que ni siquiera sabemos muy bien qué es, que nos reconecta, estemos de acuerdo o no, o seamos fervientes seguidores o no, da igual, con ese poderoso elemento simbólico. Vamos a hacer más cosas, más trending topics, por favor, que nos pueden sorprender. Pues ovnis, como te he dicho, ha sido una palabra muy retuiteada últimamente, y bueno, temas como este. También hay trending topics, Iker, que han bajado. A ver, ¿cuáles? Que esto también es bastante interesante. Fíjate, en el año 2010, solamente hace 2 años, lo más comentado en Twitter, la palabra número 1, el término más buscado y más repetido fue Wikileaks. Pues en 2 años, desde 2011 hasta junio de 2012, que estamos ahora, la web de Julian Assange ha caído hasta el puesto 21.209 en el ranking de webs más visitadas, auditado por Alexa, y especialmente desde marzo de este año, Iker, el descenso de popularidad ha sido muchísimo más acusado. Porque es que hay miles de millones de páginas web, por lo tanto, es decir, estar en el 21.000 es una pasada, es increíble, pero claro. Que esa web estuvo mucho más arriba, claro, es decir, prácticamente Wikileaks, el ejemplo clarísimo de un tema, de una serpiente de verano dentro de los temas del misterio. ¿Qué opináis? Porque estuvo ahí, se hicieron libros y de repente, ¡pum!, un terrible bajonazo y parece que ya no interesa tanto. No, aquello fue... que iba a ser la bomba y se quedó en petardo. Lo fue, de hecho. O sea, el problema es que no ha tenido continuidad. De hecho, Julian Assange ahora está bastante más ocupado en hacer entrevistas, que son muy buenas, a líderes mundiales y a personajes más o menos polémicos, que en seguir manteniendo vivo Wikileaks. Pero la sensación que hay, Santi, y en internet es curioso esto y creo que se percibe, y es lo que voy, es que se prometían un montón de informaciones, por ejemplo, respecto al misterio. El mundo del misterio cogió Wikileaks como una ventana donde iban a ser muchas cosas, y luego esas cosas o no han llegado o no han salido o se han quedado ahí
Yo creo que eso fue una leyenda urbana, o sea, que se generó, con respecto a nuestro ámbito estricto de lo misterioso, que se generó una serie de expectativas que tampoco tenían un fundamento en las propias afirmaciones de Wikileaks o del propio Julian Assange, que un día le preguntaron de ovnis y dice, ¿usted qué me está contando? Si yo de esto no sé nada. Pues yo creo que se va de las propias ganas que tenemos, digámoslo así, se va generando pues entonces van a sacar aquí lo del Área 51 y lo de Roswell. Exacto. Y aquello, y no. Pero es como lo de las profecías mayas, también se ha quedado como un poco en un bluff, porque no ha salido nada nuevo tampoco. Fin del mundo, luego ya se decía que el fin del mundo nada, que era un cambio de era, con lo cual son cosas que no se mantienen mucho tiempo un calendario nuevo que no tiene nada que ver. Más allá. Sí. Diego, las páginas a nivel mundial más potentes, conspiración, misterio, ¿nos puede sorprender? Sí, fíjate, hemos estado hablando de la popularidad de los ovnis últimamente y páginas como Latest UFO Sightings, que se dedica a recopilar los últimos avistamientos ovni, están, por ejemplo, no os fíes 100% de estos datos porque han sido recogidos un poco deprisa, pero están más o menos en el 5º lugar de las páginas sobre estos temas más importantes. ¿Sabéis cuál es la primera? O la que primero aparece. Cuéntanos. Es una que es perfecta además para descubrir la verdad y la leyenda de, valga las redundancias, de leyendas urbanas. Es Snopes.com. Está en uno de los primeros puestos a nivel mundial sobre páginas web sobre misterio. Luego está About Top Secret, que es esa página sobre conspiraciones. ¿Dónde está Santi, no? Efectivamente, sobre temas que no nos cuentan o sobre noticias, pues bueno, al margen de lo oficial, ¿no? ¿En el 3? Estaría Renz.com, que es la página de Jeff Renz, un divulgador sobre noticias sobre misterio y bueno, un poco polémico, ¿no? Que es muy seguido en internet. Pero es muy misterio, digámoslo así, mezclado, o sea, triunfa el misterio con conspiración, con poderes ocultos. Sí, Renz es muy conspiranoico. Lo de exopolítica, de estas movidas extrañas, ¿no? Sí, pero bueno, ya ves, es muy seguido, ¿eh? Muy seguido. No, fenomenal. Luego tenemos ahí a Wikileaks, que no sé si lo podríamos considerar como misterio, pero sigue en ese top 10. Y luego, por ejemplo, ikerjimenez.com a nivel mundial está alrededor del puesto 150.000, pero en España está ocupa el puesto 3.560 y algo de páginas. Que es una barbaridad, me imagino, porque para la cantidad de páginas de todo tipo de contenidos que hay en España. Y luego pues tenemos webs de divulgadores como Javier Sierra o JJ Benítez que son también muy muy consultadas. Muy interesante, este sería el ranking. Y en cuanto a audio, en cuanto a descargas, por ejemplo, puede ser sorprendente, aunque sea rápidamente, Diego, programas más descargados, temas en radio más seguidos por la gente, con más impacto. Mira, te doy un par de datos muy rápidos. Por ejemplo, lo más escuchado en iVoox en 2011 en la categoría Misterio fue el dossier Área 51 que hicimos aquí en Milenio 3 sobre esa base del sur de Nevada. Es lo más escuchado de todo el año 2011. A mí, bajo ningún concepto, me parece de los mejores programas. O sea, que es decir, ¿qué diferencia hay a veces entre lo que uno piensa que hace y su sensación? Pero y luego... fíjate, Iker, tema ovni, ¿eh? Tema ovni, es verdad. No, y a lo mejor no fue un programa tan granado, pero lo recuerdo con cariño porque por primera vez en muchísimo tiempo dimos información nueva de algo a lo que se había dado muchísimas vueltas, contando siempre lo mismo, sacando siempre las mismas cosas, y aportamos una docena o bastantes más de datos inéditos que procedían de un libro de reciente publicación, una magnífica investigación que no sabía absolutamente nadie. A lo mejor eso lo agradece la gente. Qué curioso, Área 51 Milenio 3, el programa más descargado de esta temporada. Y después, dentro del primer trimestre de 2012, desde enero hasta marzo, en la categoría Historia y Creencias de iVoox, lo más escuchado, lo más popular ha sido el programa Conspiración en la Red, donde hablamos de esos documentales que, alarmaban a la población sobre esos, en teoría, grandes problemas de la humanidad. O sea, programas de radio que hablan de cosas de la pura naturaleza de la red. Tienen mucho eco. ¿Algo más que destacar para concluir, Diego, de todo este análisis? ¿Qué sensación te da? ¿Algún detalle más que quieras para completar este fenomenal dossier? Bueno, pues simplemente eso, ¿no? Que los temas aparecen y desaparecen excesivamente rápido. Por ejemplo, es muy raro que aparezca ya otra vez como trending topic algo como Japán o Fukushima, que estuvo también ahí en los primeros puestos, y que yo creo, Iker, que vivimos en una era de información de usar y tirar, que nada permanece, nada queda, y desde luego a mí me resulta de las cosas más curiosas que el interés del gran público en internet
Internet siga estando en un tema tan clásico y que lleva ahí, como decías al principio, tanto tiempo con nosotros como pueden ser los ovnis. Me Qué parece que es interesante. para reflexionar. Para reflexionar profundamente. Lo has dicho perfectamente, en este mundo de información de usar y tirar, donde nadie recuerda casi nada al día siguiente y solo se espera el siguiente impacto, resulta que dos temas absolutamente eternos como los ovnis o Jesús de Nazaret en el ámbito histórico misterioso, por ejemplo, siguen copando todos los primeros puestos. Interesantísima reflexión, como interesantísimo ha sido asomarse al ciberespacio gracias a Diego Marañón. Ha sido un placer y un honor trabajar contigo esta temporada, Diego. Un abrazo fortísimo. Ya sabes que el honor es mío siempre. Un abrazo a todos y buenas noches. Un abrazo. Pues ¿sabéis lo que os digo? ¿Sabéis lo que os digo? Que como el tema más seguido siguen siendo los ovnis, vamos a hacer la entrega de una especie de pequeño premio homenaje. El equipo de producción de la cadena SER hizo una recreación. ¿Qué estaba de fondo? El misterio de los ovnis. Pero más allá, un peldaño más allá. ¿Tú te acuerdas de la historia, Santi, de Alberto San Martín Gómez? Oye, no me voy a acordar. Y un regalo extraño. Sí, señor. ¿Te acuerdas, verdad, Carmen? Esas piedras misteriosas. Bueno, esta es la historia que empieza así. La ha hecho Diego Marañón, la ha escrito Diego Marañón y por supuesto la pone en escena en este teatro de las ondas el equipo de producción de la SER. Creo que merece la pena y que como el resultado es este, lo lógico es decir, bueno, homenaje final, de alguna manera, última recreación de la temporada, última dramatización. Era un enfermero que vivía cerca de Cuatro Caminos y que una noche de madrugada le dolían las muelas. Años 50, algo tan normal, ¿no? Y salió a caminar en la noche. Luego tuvo una vida terrible y una muerte misteriosa. Diego Marañón, cambiando los tiempos, como una novela, nos cuenta la historia de Alberto San Martín, el mensajero de las estrellas. La cadena SER presenta El mensajero de las estrellas. La ciudad de Sao Paulo ya se encuentra iluminada por las miles de luces que anuncian la cercanía de la Navidad y la inminente llegada de 1983. Tras una breve pausa, en nuestro tiempo de sucesos, les informaremos sobre el accidente de tráfico que esta mañana se ha producido en el centro y que ha estado a punto de costarle la vida a un ciudadano de origen español que responde al nombre de Alberto San Martín. El hombre de 65 años y residente en Brasil desde 1956 impactó su coche contra un poste, perdiendo el conocimiento. En estos momentos se encuentra ingresado en el pabellón Pereira Pilo, donde se debate entre la vida y la muerte, aquejado de un aneurisma cerebral. En el momento del accidente le acompañaba su mujer, que resultó ilesa. Volvemos en un instante. Al final, has conseguido salir en las noticias. Alberto, dime algo. Despierta, por favor, despierta. Alberto, es tardísimo. Vamos a dormir, que mañana madrugas. Vete tú, cariño. A mí me está matando esta muela. Lleva todo el día dándome la tabarra en el hospital. Y si me acuesto ahora ni voy a pegar ojo ni te voy a dejar dormir a ti. A lo mejor salgo a dar una vuelta para ver si se me pasa. ¿Con el frío que hace? Si te duele, ¿por qué no te quedas aquí leyendo? Pacita, voy a ver las estrellas tanto si me quedo aquí como si no. Y saliendo al menos me despejaré. Llevo días con la cabeza en otro lado. Veo cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? No sé, nada supongo. Solo que en ocasiones me vienen imágenes a la mente. Parecen ciudades de otro mundo. Cúpulas, calles imposibles. Oye, ¿a qué viene esa sonrisa? Viene a que me parece que el dolor te está afectando más de lo que pensaba. Sí, anda, mejor sal y toma el aire. Pues eso es lo que yo digo, mujer. Caminaré un rato y me vuelvo enseguida. Un extraño impulso que nunca pudo explicar llevó al joven enfermero madrileño a enfilar la carretera de La Coruña. La débil luz de las farolas de la calle Dulcinea permitía distinguir el vaho que provocaba su respiración. Las calles estaban completamente desiertas.
Como si un instinto inexplicable le guiase, San Martín cubrió apenas sin darse cuenta el trayecto desde Cuatro Caminos hasta las inmediaciones del Puente de los Franceses. Fue entonces cuando notó que se encontraba en el más absoluto de los silencios. Un vacío que preparaba la madrugada para un encuentro excepcional. Súbitamente, una figura de aspecto humano se recortó en el horizonte, aproximándose con rapidez al lugar donde se encontraba Alberto. Este, lejos de sentirse intimidado, agudizó su sentido de la curiosidad. Buenas noches. No hubo contestación. El extraño ser de aspecto asexuado pero indudablemente joven permaneció en completo silencio mirando al nocturno caminante. Solo pasados unos segundos, el visitante levantó su blanquecina mano derecha y la colocó sobre el hombro de Alberto, en lo que éste consideró una clara señal de amistad. Oiga, ¿necesita ayuda? El visitante, sin articular palabra, extendió su brazo en dirección a Alberto, ofreciéndole algo. Un pequeño objeto que parecía emitir diminutos destellos bajo la luz de la luna. El enfermero, al que inundaba una sensación de extraña tranquilidad, comprendió instantáneamente que intentar conversar con él sería inútil. Se limitó a tomar aquel objeto, rozando por un instante la gélida piel de aquel ser de rubios cabellos. Tras la histórica entrega, el visitante sonrió, dio media vuelta y se alejó en dirección a un cerro cercano. Fue lo último que San Martín recordaría antes de caer desmayado. ¿Pero dónde estabas? Son casi las 7 y te fuiste a la 1. Me tenías preocupadísima. No te vas a creer lo que me ha pasado. Durante varios e intensos minutos, San Martín relató su experiencia a su mujer, quien lo miraba incrédula. Y entonces, de la loma apareció un aparato enorme, de color negro y circular. Al principio, ascendió lentamente y luego salió disparado hasta que alcanzó las nubes. Pero tú te estás oyendo. Eso es imposible, Alberto. ¿Tienes que haberlo soñado? No, yo también lo pensé. Pero aquí tienes la prueba. Cuando desperté hace 1 hora, esto estaba en el bolsillo de mi gabardina. Mira. Alberto se refería al objeto que le había sido entregado. Aquel mensajero de las estrellas le había legado un extraño jeroglífico grabado en una piedra de color violáceo. La pareja examinó concienzudamente la pequeña roca, de forma rectangular y con unas dimensiones de 12 centímetros de largo por 4 de ancho. Sobre su superficie aparecían, desafiantes, 9 signos indescifrables. Pero no puede ser, tiene que haber una explicación. ¿Crees que no sé lo que vi? Y no soy el único. No, señor. Mira, aquí está, en el diario Madrid, a toda página. ¿Lo ves? Desde hace unas semanas, un tal Fernando Sesma está escribiendo artículos sobre ovnis. Él lo sabe. Mira el título. Los platillos volantes vienen de otro mundo. Fíjate. En este otro habla de un americano. Adamski, me parece. A él le ocurrió lo mismo. Alberto, la gente va... Que hablen. Me da igual. Estoy seguro de que todo esto implica algo muy serio. Voy a ir a verlo. Quiero hablar con él. ¿De quién hablas? De Sesma. De Fernando Sesma. Vive aquí en Madrid. Leí que ha formado un grupo. Espera, aquí está. Buru. Sociedad de amigos de los visitantes del espacio. Él es el presidente. Él sabrá qué hacer. No sé. Son gente seria. Alfonso Paso, Buero Vallejo y muchos más se reúnen a menudo en el sótano del Café León. Ellos lo llaman la ballena alegre.
Convertido en protagonista destacado de las reuniones del colectivo, el relato de la experiencia de San Martín no tardó en llegar a la prensa. El histórico artículo firmado por el periodista Arcadio Vaquero en el Alcázar causó un revuelo sin precedentes en la sociedad de la época. De la mano de aquellas nuevas amistades llegarían los primeros análisis de la piedra. A nivel físico, fue Pedro García Bayón Campomanes, reconocido profesor de mineralogía en la Universidad Complutense, el encargado de dejar constancia de su composición. ¿Y de dónde dice que la ha sacado? Bueno, preferiría reservarme el dato, a ser posible. Como quiera, aunque su origen podría ser relevante para el análisis. Verá, la roca parece una especie de carbonato. ¿La ha probado por un casual? Disculpe. No se asombre. Se lo digo porque tiene un sabor salado. ¿Y eso es extraño? Lo es, teniendo en cuenta que la roca no tiene sales en su composición. Tiene partes solubles y otras que no lo son. En cuanto al color, parece causado por algún tipo de sustancia orgánica. Es muy rara la piedra, desde luego. Los símbolos fueron analizados por el epigrafista Joaquín Navascués, por el padre Severino Machado e incluso por el propio Fernando Sesma, quien, entusiasmado, escribió 2 libros sobre el asunto. Ninguno pudo encontrar un significado concreto. Así, con el paso de los meses, algo comenzó a bullir en el interior de Alberto San Martín. Un instinto, un magnetismo que apuntaba a un destino concreto al otro lado del océano. Casi 2 años después de su encuentro con aquel ser, San Martín decidió dejar España e irse a vivir a Brasil. ¿Cómo que te vas? ¿Qué quieres decir? Pues eso, que lo dejo todo. Pacita y yo nos vamos. No debería sorprenderte, ya hemos hablado de esto, amigo Sesma. Agradezco el apoyo de Buru, tu ayuda y el trabajo que te has tomado para escribir los libros sobre la piedra. Pero mi sitio ya no es este. Necesito respuestas. ¿Pero por qué Brasil? Ya lo sabes. Me voy porque, aunque te parezca absurdo, estoy absolutamente convencido de que allí se producen hechos sensacionales relacionados con los platillos volantes y con los extraterrestres. Si estás decidido, solo me queda desearte suerte en la búsqueda. ¿Tienes alguna pista? Sí. ¿Has oído hablar de Percy Fawcett? Fue un explorador que desapareció hace más de 30 años en el Mato Grosso. He leído que en aquella zona podría haber una base subterránea de ovnis. ¿Te imaginas? Estoy deseando llegar. San Martín efectivamente llegó a su destino. Y en noviembre de 1956 emprendió una insólita expedición de 1 mes por el Río Verde junto a 3 amigos. El enfermero madrileño llegó a confirmar que había encontrado algo extraordinario, algo que mantuvo en el más profundo rincón de su memoria, prometiendo no volver nunca más a aquella región, por órdenes transmitidas telepáticamente por extraterrestres. San Martín se propuso olvidar su piedra, su experiencia, su alucinante vivencia. Pero, a veces, no basta con eso. Barrio de Santo Amaro, 1982. Diga. Buenos días. Quisiera hablar con el señor Alberto San Martín, por favor. Bien, ya lo está haciendo. ¿Con quién hablo? Usted no me conoce. Le llamo para advertirle. ¿Advertirme? ¿Advertirme de qué? No se trata de qué, sino de quién. Su vida corre serio peligro, señor San Martín. Lo que usted posee, el mensaje grabado, es más importante de lo que nunca ha podido llegar a imaginar. La CIA y los servicios de inteligencia están... Oiga, ¿quién es? ¿Qué pretende usted? Pretendo ayudarle. Hacerle ver que nunca debe olvidarse de comprobar quién le sigue o incluso quién le mira. Ellos quieren la piedra, la buscan desde el principio y no se detendrán. Voy a colgar. Mi mujer está en la cocina. No quiero seguir escuchándole. Ella no merece más sobresaltos. No vuelva a llamar, nunca. Señor San Martín, tiene que escucharme. Quizá podamos vernos para hablar. No, aquello ocurrió hace años. No voy a consentir ni una burla más. Alberto se sentía abrumado.
Mientras cruzaba el corto pasillo de camino a la cocina, no pudo evitar cruzarse con su propia imagen en el espejo que colgaba de la pared. Su aspecto serio y preocupado no hacía sino acentuar el cansancio que evidenciaba cada arruga de su rostro. ¿Quién era? Nadie. Una encuesta, creo. Se habían equivocado. ¿Estás bien? ¿Tienes mala cara? Porque no habría de estarlo. Si estás lista, nos vamos. Voy a sacar el coche del garaje. Algo dentro de mí me decía que esto no iba a acabar bien. Pero descansa, mi vida. Descansa. Quizá en las estrellas encuentres la clave para descifrar tu mensaje. Sé que nunca lo has olvidado. Y yo tampoco. No esperes más. Es la hora. Comisario, le dejo el informe del accidente de esta mañana. Los de atestados se han encontrado con algo bastante sorprendente. Los frenos del coche estaban cortados. ¿Qué demonios está diciendo? Le digo lo que me han dicho. El análisis técnico ha sido concluyente. Parece que este caso nos va a llevar más de lo que habíamos pensado. ¿Quiere que me encargue de abrir el protocolo de la investigación? No, yo me ocupo. Siga con el siguiente informe. Me ocuparé de esto personalmente. Bien. Buenos días. Soy yo. Lo saben. ¿Está seguro? De acuerdo.